estuvieron aquí todo el día. Vamos a presentar la mesa de esta tarde, correspondiente a la ruta curatorial Los Límites del Otro, el territorio de la identidad. Bueno, antes un aviso, debido al retraso que se ha acumulado a lo largo del día, que nos hace comenzar esta mesa con bastante retraso, vamos a prorrogar el inicio de la última película, la última proyección de la tarde, de la noche, que será a las 8:30 en lugar de las 8, Corumbiara de Vincent Carelli. Entonces tenemos hasta las 8:20 para desahogar la mesa redonda que nos compete ahora. Para esto es un gusto presentarles a nuestra colega Luciana Kaplan, además es compañera de mi generación de esta escuela, estudiamos juntos aquí. Luciana Kaplan nació en Argentina en 1971, desde 1975 reside en la Ciudad de México, donde estudió dirección de cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Ha dirigido diversos documentales, de los cuales 3 han obtenido apoyos de fomento y conversión del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ha sido jurado para DocsDF, para la beca Gucci Ambulante, para el Visionary Campus de documental del Festival de Guadalajara en Cine, y ganó la convocatoria de ópera prima del Centro de Capacitación Cinematográfica con el proyecto La Revolución de los Alcatraces, el cual se encuentra en etapa de postproducción. Trabaja desde 2007 como directora de la beca Gucci Ambulante para postproducción de documentales. Bueno, Luciana será la moderadora esta tarde, nos contará cuáles son las reglas del juego y a su vez nos presentará a cada uno de los panelistas que componen la mesa. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Quiero darle la bienvenida a todos a la mesa redonda titulada Límites del Otro, territorio de la identidad, de la cual hablaremos de las diversas definiciones de identidad, la relación del documentalista con el objeto de estudio, su manera de acercarse y cuestionarse la realidad que lo rodea, las nuevas tendencias de las que puede valerse para lograrlo y los obstáculos a los cuales se enfrenta. Y para empezar voy a hacer una breve introducción de cada uno de nuestros invitados a esta mesa. Isaki Lacuesta nace en 1975 en Gerona, España. Estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Autónoma de Barcelona y se graduó en la primera edición del Máster de Documental de Creación de la Universidad Pompeu Fabra. Compagina el cine con la docencia de los Máster de Documental de la Pompeu Fabra de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el Centre d'Estudis Cinematogràfics de Cataluña y Universidad de Girona, entre otros. Colabora en diversos medios escribiendo artículos sobre cine, música y literatura. Thomas Heise fue aprendiz de una imprenta entre 1971 y 1973. Después de un año en el Ejército Nacional Popular, trabajó como asistente de dirección en Alemania del Este de los estudios del cine DEFA. En 1978 estudia dirección de cine y después de su primera película, ¿Por qué hacer una película acerca de estas personas?, sobre la cultura de Berlín Oriental antes de la caída del muro, interrumpió sus estudios y trabajó como escritor, director independiente. Todos sus primeros documentales y programas de radio fueron prohibidos en Alemania Oriental. Actualmente vive y trabaja en Berlín como profesor de cine en la Universidad de Arte y Diseño desde 2007. Alejandra Islas es mexicana, estudió cine en el CUEC, ha dirigido decenas de documentales con instituciones culturales y de manera independiente. Muxes, auténticas intérpretes, buscadoras de peligro, su primer largometraje, ha participado en diversos festivales de cine documental y ha cosechado varios premios. Imparte clases de guión y creación documental en la Facultad de Artes de la UAM. De 1998 a 2004 visitó la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, Cuba, para impartir talleres de guión y realización documental. Pertenece desde 2004 al Sistema Nacional de Creadores. Es fundadora y codirectora del Festival de la Memoria Documental. Verónica Cebadúa es maestra y candidata a doctora en teoría política por la New School of Social Research. Entre sus temas actuales de investigación está la intersección entre cuerpo, sexo y violencia y una exploración del papel de la compasión en la política. Ha sido profesora en universidades de México, Estados Unidos e Islandia y colabora con 17 institutos de estudios críticos. Virgilio Caballero nació en Tampico, es profesor normalista y maestro en ciencias de la comunicación y antropólogo. Tiene una amplia carrera relacionada con la televisión y la radio en México y en Cuba, y también podemos resaltar su trayectoria periodística, en la que destaca que fue fundador del noticiario del Canal 11. Ha conducido y dirigido varios programas televisivos y de debate y análisis político. En 1979 recibió el Premio Nacional de Periodismo, imparte la Cátedra de Medios Públicos de Comunicación en
en la UAM de Xochimilco y realiza y conduce el documental El feminicidio en México, invitado por la legislatura 59 de la Cámara de Diputados. Y bueno, para empezar esta mesa, a mí me gustaría que la maestra Verónica Sebadúan empezara con la definición de qué es identidad. ¿Cómo definiría identidad y cuál sería la importancia de la identidad, tanto para los individuos como en las sociedades modernas? Cabe mencionar que cada una de las personas tienen como aproximadamente 10 minutos para poder exponer sus temas. Si alguien quiere quiere decir algo sobre lo que dijo el ponente anterior, nada, les pido que me pidan la palabra y que sean breves para que todos puedan participar. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciana, y buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan el día de hoy en esta mesa redonda, en la que vamos a discutir el tema de la identidad y su intersección con la otredad. Preparé unas notas muy breves acerca de la pregunta que planteas, Luciana, y primero que nada quería decir que el tema de la identidad es un tema que me ocupó hace algunos años, alrededor de 5 o 6 años, y a partir de todo lo leído y lo estudiado, llego a la conclusión de que en la actualidad el documental e incluso la ficción tienen más que decir, en el sentido de que capturan más la dinámica, el enigma y la ambigüedad que encierra la noción de identidad, al capturarlo por medio de un gesto, de una mirada, que lo que muchas veces las herramientas conceptuales como la teoría política nos puede decir. Sin embargo, ahora voy a hacer como un breve mapeo, un mapeo amplio de una serie de estrategias discursivas o horizontes discursivos que se han utilizado desde la teoría política para entender la noción o la idea de la identidad. El punto de partida, creo yo, lo describiría como una perspectiva que toma a la identidad o explica la identidad como un eje denegado o bien un eje que no es del todo primordial en la vida de los individuos. Este horizonte discursivo lo podemos ubicar, por ejemplo, dentro de la tradición liberal. Como saben, esta tradición, el liberalismo, está fundado en la idea de que los individuos y no las colectividades o las comunidades son la base de la sociedad. Para el liberalismo, todos los seres humanos somos más o menos iguales en virtud a que todos los seres humanos tenemos la razón, la racionalidad, etc. Entonces, para los liberales, toda decisión de actuar colectivamente es más que nada una decisión estrategia fundamentada en un cálculo acerca de lo que más me conviene hacer y no una estrategia fundamentada en mis creencias, en mi cultura o en mi identidad, por así decirlo. Esta visión ha sido cuestionada desde distintos frentes, y a continuación voy a hacer como un breve esbozo de la manera en la que esta visión del ser neutral, un ser en el que la identidad no es importante, ha sido como criticada o problematizada. En primer lugar, esto ha sido problematizado por medio de una estrategia conceptual o de un horizonte discursivo que he llamado como la perspectiva de la identidad como primordial o una perspectiva esencialista de la identidad. Para esta perspectiva, la identidad de una persona o de un grupo deriva de un núcleo de atributos esenciales asociados a la cultura. También para esta perspectiva, lo colectivo tiene un peso mucho mayor que lo individual. La identidad para esta perspectiva primordialista, bueno, que le he llamado primordialista,
es una identidad reificada, fija. Se asume que la identidad expresa una especie de verdad interior o una autenticidad colectiva por definición. Esta explicación asume una especie de génesis autónomo de la identidad en la que la influencia del otro o de los otros, aunque existente, se minimiza y se exterioriza. Se le convierte, por así decirlo, en un desafío o incluso una amenaza a la propia autenticidad. La posibilidad de exclusión y violencia en contra del otro siempre está presente, y cabe mencionar que esta ha sido una estrategia que los distintos estados han utilizado para definir precisamente su propia identidad nacional, para construir una imagen homogénea de quiénes son, ¿no? La mexicanidad, por así decirlo. En el extremo, encontramos que incluso el otro no es considerado como otro, sino como un ser abyecto, es decir, como un ser que ni siquiera es considerado como un quién y por lo tanto puede ser en el extremo exterminado. Una segunda respuesta o visión acerca de la identidad en términos políticos nos dice que la asunción de una cierta identidad es una estrategia emancipatoria. Para esta perspectiva, la identidad ya no es un dato dado previamente, sino la identidad se construye, ¿no? Hemos oído todos como este argumento de la identidad se construye socialmente o es un constructo social. Además de ser construida, la identidad se erige como un horizonte emancipatorio. Se construye la idea de una experiencia compartida por un colectivo social, la más de las veces a partir de una historia de dominación, de exclusión, de colonización o de discriminación. Y podemos ver, por ejemplo, que gran parte de los llamados nuevos movimientos sociales utilizan esta estrategia o este entendimiento de la identidad como un algo que puede llegar a tener un horizonte emancipatorio. Entonces, se parte de la recuperación o la apropiación estratégica de la diferencia, de aquello que nos hace únicos, diferentes, distintos a otros colectivos sociales, pero de tal forma que no está presente esta violencia que puede llegar a ejercerse mediante el entendimiento primordialista de la identidad. Verónica, ¿puedes poner el micrófono un poquito más cerca? Porque creo que está haciendo... ¿Así? Sí. Perfecto. Gracias. Perdón. Ok. Entonces, la estrategia para como horizonte discursivo es recuperar esa otredad, nuestra propia otredad, estar orgullosos de que nosotros somos los otros, que tenemos una perspectiva particular y diferente a la perspectiva dominante. Y por medio de esto, intentar hacer a una sociedad más plural, más inclusiva, incluso más democrática. Esto es lo que nos propone este entendimiento de la identidad. Ahora, la primera y la segunda, bueno, más bien, sí, la versión primordialista de la identidad y la versión constructivista, emancipatoria de la identidad, comparten como una característica. Para ellas, la identidad previamente dada, ya sea que fue construida o ya sea que sea esencial o primordial, es la base de la acción, es la base de la acción política. Es decir, primero asumimos una identidad, ya sea primordial o ya sea construida, y después actuamos políticamente a partir de esa misma identidad. Hay una tercera perspectiva que desestabiliza como este argumento. Y es una perspectiva en la que a la identidad se le toma como denegadora de la libertad, es decir, que ve a la identidad como algo, en cierto sentido, opresor, no liberador.
Esta perspectiva, que está asociada más al postestructuralismo, afirma que todas las identidades, absolutamente todas, emergen por medio de la exclusión, es decir, emergen por medio de la exclusión del otro. Una identidad homosexual, por ejemplo, si yo me identifico como persona gay, se construye por medio de la exclusión de todo aquello que se asocie, por ejemplo, a la heterosexualidad, por así llamarlo. A esta operación se le ha llamado una exclusión constitutiva, y se afirma que es una condición para la aparición de todos los tipos de identidades. Por esto mismo se afirma que la idea misma de la identidad debe problematizarse y cuestionarse, ya que se afirma que las identidades no son descriptivas, es decir, no describen quién es una mujer o quién es un indígena, sino que son normativas, es decir, toda identidad nos dice cómo debemos ser, qué, por así decirlo, script o guión debemos de seguir en nuestra vida cotidiana. También, además de ser normativas, se afirma que son disciplinarias, es decir, las identidades en esta perspectiva o para esta perspectiva pueden funcionar como un dique contra la transgresión, que evita la transgresión. En resumen, la identidad se asume como una especie de violencia simbólica que paradójicamente, a la vez que nos construye como sujetos, porque nos inaugura como un sujeto en este mundo, a la vez que nos inaugura como sujetos, también nos constriñe nuestra propia libertad. Entonces, para este horizonte discursivo, la respuesta parece ser que en lugar de asumir una cierta identidad para entonces actuar políticamente, únicamente por medio de la práctica política podemos construir algo así como una especie de solidaridad colectiva que no esté fundamentada en identidad alguna y que por lo tanto no habite un lugar de exclusión, por así decirlo. Las identidades entonces se convertirían en una especie de performance en el que el ser, es decir, nuestra percepción de quién somos, depende de nuestro hacer. Para ponerlo en otras palabras, podríamos decir, que para esta perspectiva únicamente somos siendo. Nunca somos, sino que siempre estamos en un cierto proceso de ser, y esto es lo que hace a la noción de la identidad o hablar de una identidad algo sumamente inestable, ambiguo, paradójico, etc. Para terminar esta breve intervención y escuchar las intervenciones de los demás, me gustaría plantear ante ustedes un par de interrogantes. En primer lugar, ¿cómo construir o cómo imaginarnos una noción de comunidad que no esté afianzada en la identidad, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo construir una comunidad sin identidad a partir del hecho de que la vida política, que yo entiendo la vida política simplemente como la vida con otros y entre otros, tiende a ser casi siempre o siempre ya una vista cualificada, es decir, una vida cualificada, una vida a la que le sumamos adjetivos, lo mismo que es decir una vida identitaria. ¿Es posible entonces una vida social, política sin adjetivos? ¿Es posible entonces pertenecer y ser reconocidos sin asumir una cierta identidad? ¿Es posible alcanzar colectivamente lo que algunas filósofas feministas, en este caso Mary Dietz, ha llamado como una distintividad única, o habitar lo que Simone de Beauvoir llamaba como un universal singular? Creo que los documentales o algo del valor político del documental
reside precisamente en esto, que es capaz de mostrarnos por medio del gesto, por medio de la imagen, una vida sin adjetivos, es decir, una vida en el que se demuestra el quién somos más allá del qué somos, es decir, un quién somos más allá de una definición, ya sea que venga de fuera, de la comunidad, de la sociedad, de la cultura, o venga desde dentro, ¿no? Entonces creo que me gustaría también como discutir esta diferencia entre el quién somos y el qué somos, porque creo que mucho de la identidad se refiere en cierto sentido al qué somos. Pues muchas gracias. La siguiente pregunta iría para Tomás Hayes. Sí me gustaría saber que esté entendiendo lo que le estamos diciendo, porque creo que se perdió como la mitad de la interpretación. ¿Sí? ¿Tiene...? ¿No? Entonces, hay que él es la otra. Entonces yo creo que mientras arregla lo de la... we're going to try to fix that and then go to your question. I'm sorry. Entonces, más bien, la siguiente pregunta iría para Isaac y la Cuesta. En caso de las películas como En los pasos de Abraham y tu película La leyenda del tiempo, es recurrente el tema de personajes que se identifican con culturas muy diferentes a las que pertenecen. ¿Nos podrías hablar un poco sobre qué nos dicen estas películas y personajes sobre lo que es la identidad? ¿Hasta qué punto la identidad no es algo rígido, sino más bien algo móvil? Sí, en el caso de estas películas, de algún modo se las planteaba como retratos, teniendo en cuenta la idea de que un retrato es lo que nos muestra la persona retratada, pero también la persona que está haciendo el retrato, ¿no? Yo creo que cuando mejor funciona esta noción de retrato es cuando estamos viendo tres cosas al mismo tiempo. La persona que aparece en el lienzo, si es una pintura, o en la película, si se trata de un film, al mismo tiempo nos muestra a la persona que lo está pintando mediante sus trazos, ¿no? Todo retrato tiene algo de autorretrato, ya sea en la pintura mediante los trazos que van dejando la sensación de una pintura nerviosa, de una pintura puntillista, de una pintura que nos habla de la persona que la está haciendo, y al mismo tiempo creo que funciona bien cuando vemos qué tipo de relación se establece entre la persona que retrata y el retratado, ¿no? Porque podamos ver si se trata de una relación de amor, de amistad, de odio, qué tipo de relación se está creando, ¿no? Alrededor de esto ha habido muchas veces como la sensación o incluso la teoría del pensamiento de que en el cine o en la literatura no deberíamos hablar de vosotros, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a esto que ocurre cuando aparece un director norteamericano y va a contar cómo es la vida en México, ¿no? Esta sensación de ofensa y de violación que tenemos cuando es otro el que habla de nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando en Barcelona llega en muy poco tiempo Woody Allen a hacer una película y a cabo de un tiempo llega Iñárritu y se crea como esta corriente de opinión entre los cineastas de la ciudad y entre algunos ciudadanos de intrusismo, ¿no? Hay gente de fuera que está hablando de nosotros cuando ellos no tienen ni idea de quiénes somos, ¿no? Esto que ha ocurrido en el cine muy a menudo después de una amplia tradición de cine etnográfico que da paso a la reivindicación de un cine que sea propio de cada lugar, ¿no? Cines nacionales o cines autoorganizados en comunidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo siempre he pensado que siempre he estado muy en contra de esta idea. Es decir, me parece que decir que solo podemos hablar de lo que conocemos nos llevaría a que todas nuestras películas, a que todas nuestras obras fueran muy limitadas, ¿no? Es decir, ni siquiera estoy muy seguro de conocerme a mí mismo y no creo que tuviera ningún interés ver toda la filmografía del cine mundial sobre gente de clase media, media alta, contando sus pequeñas paranoias de cineastas narcisistas y con las vidas que llevamos. Me parece que lo importante en todo caso es que no ocultemos desde dónde estamos trabajando, ¿no? Lo contrario creo que nos llevaría a que no podríamos hacer nunca películas de marcianos. Y un cine en el que no hubiera películas de marcianos sería un cine de mierda en el que no quiero asistir ni como espectador ni como cineasta. O sea, igual que durante siglos los teólogos han estado hablando de Dios sin jamás haberle visto, creo que podemos hacer películas no solo sobre marcianos, sino sobre gente que a veces pueden ser tan marcianos para nosotros como, en mi caso, si hiciera una película sobre mexicanos, ¿no? Por ejemplo, que serían gente muy, muy extraña para mí, ¿no? En la medida que os conozco relativamente poco.
O lo mismo sería decir que ningún geólogo puede hablar o estudiar las piedras, ¿no? Que tendrían que hacer las propias piedras. Llegaríamos a un punto de extrañeza total, ¿no? Creo que en todo caso lo importante es que no escondamos desde dónde estamos hablando, ¿no? Que yo si hago una película sobre mexicanos, que sea una película de una persona que lleva 4 días en México. Si hago una película después de 5 años de investigación, que sea la película de alguien que lleva 5 años conociendo este tema, ¿no? Esto, por ejemplo, es una pregunta recurrente que me hacen en torno a Los Pasos Dobles, que es la película que hemos hecho ahora en África, y sobre todo me la hacían mucho en relación a Los Condenados, que es una película que hicimos sobre la lucha armada en general. Es una película en la que no nos publicábamos en ningún país concreto, pero que estaba interpretada por actores argentinos y estaba rodada en Perú, lo cual se ubicaba al espectador en cierta idea de la lucha armada en Latinoamérica. Y evidentemente son temas muy delicados. Es decir, por ejemplo, nadie me reprochó que hubiera hecho una película sobre gitanos en Andalucía, porque los gitanos en Andalucía son gente sobre la cual uno considera que puede hablar cualquiera, ¿no? Siempre hay una relación de clase en estas cosas, ¿no? En el momento en que yo me ponga a hablar de la alta burguesía francesa, pues empezaría a plantearse que no tengo derecho a hacerlo, ¿no? Esto me ocurrió con Los Condenados. Con La leyenda del tiempo, como os digo, a nadie le preocupó que yo hablara de gitanos andaluces o de japoneses excéntricos. Eso les daba igual. En el momento en que hacemos una película sobre la lucha armada con actores argentinos y rodada en Perú, ahí se empieza el cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué este cineasta español...? Bueno, de hecho, la pregunta más habitual era ¿por qué un cineasta de tu edad y de tu país se pone a hacer una película como esta? De un tema que en teoría es muy ajeno a ti. Y yo me preguntaba, ¿eso es un tema ajeno a mí? O sea, la lucha armada, que quizás sea uno de los temas más candentes de la actualidad en todo el mundo, ¿es un tema ajeno a mí porque tengo 35 años y soy español? No daba crédito a ese tipo de preguntas, ¿no? Entonces, un poco este tipo de preguntas que salían en cada entrevista y que yo trataba de responder contando por qué en el fondo era un poco absurdo, ¿no? Porque trataba de contar por qué estos temas me interpelaban a mí personalmente, ¿no? Trataba de contarles por qué nuestra generación somos gente para la cual la lucha armada es un tema importante, y trataba de contarles por qué yo procedía del País Vasco, que era un lugar donde la lucha armada había tenido una historia consistente y que me interpelaba de forma muy personal, ¿no? Pero en realidad, si no hubiera tenido ningún tipo de relación con el tema, creo que da lo mismo. Hubiera podido entrar desde la curiosidad, desde la preocupación, desde la distancia, y hubiera sido igual de inquietante o de interesante para mí, ¿no? Igual en el fondo hubiera sido igual de legítimo seguramente hablar de ese tema, ¿no? Quizás el momento culminante de esta pregunta fue el día en el que mostramos la película en Buenos Aires, en el Festival de Derechos Humanos, que estaba dirigido por un antiguo líder guerrillero, y el público era básicamente organizado. El público estaba compuesto por hijos de desaparecidos, antiguos guerrilleros, simpatizantes militantes, etcétera, etcétera, ¿no? Todos ellos gente que sí habían vivido en primera persona una serie de historias que yo evidentemente no había vivido ni de lejos en primera persona, ¿no? Y se montó un debate increíble en el cual yo asistía como mero espectador, como si estuviera en un partido de tenis, entre la gente que me criticaban y me insultaban por meterme en un tema que no tenía nada que ver conmigo, y la gente que se admiraba de que alguien tan ajeno hubiera podido contar un tema tan desde dentro como lo que ellos sí habían vivido, ¿no? Y entonces yo la verdad que me sentí bastante desbordado frente a aquella pelea, y fue uno de los actores, el protagonista de la película, Daniel Fanego, que interpretaba a un antiguo guerrillero latinoamericano, quien de repente tomó el micrófono y muy ofendido, y de forma muy clara, y lo dijo mucho mejor de lo que lo puedo decir yo ahora, dijo que en el fondo todo ese debate estaba partiendo de una base equivocada, de la idea de que la película estaba hecha por un... Sí, es que de hecho le preguntaron cómo ellos, actores argentinos, habían aceptado que un director español de otra generación les dirigiera hablando de eso, ¿no? Y entonces Fanego tomó la palabra y dijo que el debate estaba equivocado porque en realidad la película la habíamos hecho juntos, y la habíamos hecho juntos una serie de españoles de una edad, argentinos de otra edad, peruanos, y éramos un equipo colectivo que habíamos trabajado en esa película, ¿no? Y que esa película es resultado de ese trabajo entre argentinos, peruanos, españoles de distintas edades, de distintas ideologías, en la que, por ejemplo, durante el rodaje, recuerdo que las discusiones políticas eran mucho más duras e intensas que las que aparecen en el film. O sea, muchas noches entre los actores argentinos estaban al límite de llegar a golpearse, ¿no? Porque teníamos actores con ideología de extrema izquierda y actores con ideología de derechas o mucho más conservadores, ¿no? Y un poco la película era fruto de todo este tipo de conglomerado, de gente de distintos lugares. Y esto no quiere decir que el cine, que hiciéramos la película de forma cooperativa. Es decir, la última decisión
siempre era mía, ¿no? Para eso era yo creo que el director, muchas veces en el cine sobre todo de autor, hay una idea equivocada de qué implica ser autor, ¿no? Parece que autor quiere decir que todo lo haces tú y que seas tú quien tiene que hacer desde una frase de guión hasta el decorado, hasta el color del decorado, y si puedes tocar la flauta y el violín para hacer la música, mejor que mejor, ¿no? Como hacía Charlie Chaplin. Yo creo que esto parte de un error de base, ¿no? El cine está hecho, es un trabajo en equipo, en el que constantemente estamos trabajando y en el límite del tema de esta conversación, ¿no? Que sería el trabajo con el otro. El otro es mi director de fotografía, es mi sonidista, es mi montador, son mis actores. Somos gente muy distinta que trabajamos juntos, ¿no? Y en todo caso el director o esa idea de autor simplemente es quien tiene la última palabra, quien tiene que evitar que sea una asamblea infinita en la que nunca podemos terminar y llegar a conclusiones, ¿no? El director es quien decide hasta aquí sí, hasta aquí no, nos quedamos con esto y es el que tiene la responsabilidad de la última palabra. Pero hasta llegar ahí, todo ese trabajo ha sido hecho por mucha gente, ¿no? Y en el caso del guión de Los Condenados, por ejemplo, partíamos de discusiones de meses durante las que nos dejamos aconsejar muchísimo por toda esta gente que sí habían vivido cosas parecidas a las que contábamos, ¿no? Por gente de otros países, de otras generaciones. Y hubo muchas frases que fueron cambiadas, tanto en la preproducción como durante el rodaje, ¿no? Y ahora en África hemos intentado hacer un poco lo mismo, intentar esquivar ese peligro de hacer una película de blancos filmando a negros, sino que fuera una película hecha del mismo modo, ¿no? El trabajar juntos, siempre con la idea de que la última palabra en este caso es la mía, porque soy el director y asumo esa responsabilidad, pero intentando que el proceso de la película fuera hecha de modo más o menos colectivo, ¿no? Y es muy gracioso porque en realidad el guión de Los Pasos Dobles, y perdonadme que hable de una película que aún no se ha estrenado, pero creo que es la que más liga con el tema de hoy, en el guión de Los Pasos Dobles partíamos de estar rodada en el país Dogon, en Mali, y uno de los temas era en qué medida va a influir en el contexto que aparezcan 15 blancos en un lugar donde no os hay, o cuando os hay son turistas, ¿no? De repente una gente que va a estar viviendo allí durante 3 o 4 meses, evidentemente cambia el contexto, ¿no? Entonces es curioso porque partíamos de un guión, es una película en forma de leyenda, en forma de cuento, y partíamos de cuentos y leyendas que en el fondo eran las nuestras, ¿no? Las leyendas con las que yo crecí en Gerona, leyendas típicas medievales europeas, mitologías como la mitología griega o los mitos que cuenta Robert Graves. Y de repente cuando llegamos a África con nuestro guión, vimos que había cosas muy parecidas. Y al final uno se da cuenta que los mitos se repiten y se reproducen en todos los países, ¿no? Y el otro día cuando estuve visitando aquí el Templo Mayor, al lado del Zócalo, o en Teotihuacán, de repente cuando te cuentan la historia de esta diosa que es despedazada por su hermano, uno ve que esa idea del dios despedazado aparece igual en las mitologías africanas, en las mitologías hindús, en mitologías europeas, y en el fondo son como arquetipos que llevamos dentro que se van repitiendo constantemente en todos los países, ¿no? Y era muy gracioso ver cómo llevábamos estas historias que partían igual de Shakespeare o de mitos griegos, y los africanos del país de Ogon nos decían, pues tenemos un dios que es igual que esto, que hacemos esta historia. Y el resultado es que la película, cuando la ven los críticos amigos que la han visto, nos decían, es que es una película muy africana, todo es muy africano. Pensábamos, claro, porque salen negros. Pero sí, en realidad las historias son mitos. Por ejemplo, pongo un par de ejemplos muy concretos, ¿no? Cuando llegamos a uno de los pueblos en el país de Ogón, de repente vimos que los niños jugaban, estaban disfrazados de árboles, con árboles que descubrían por completo, y de repente avanzaban, y evidentemente para mí aquello era Shakespeare, ¿no? Yo lo estaba viendo como la secuencia final de Macbeth, cuando el bosque empieza a avanzar, ¿no? Y para ellos era una especie de juego infantil que tenía otras mitologías distintas, ¿no? Y esto pasaba constantemente. De repente ibas por la persona que vive en lo alto de un árbol, como podría ser Simón del Desierto de Buñuel o el Barón Rampante de Italo Calvino, pues ahí tenían su versión propia del señor que vive en lo alto de un baobab, ¿no? Y es muy curioso eso, que de repente los críticos lo ven en lo alto de un árbol y dicen, ¿qué africano es?, ¿no? En vez de decirme, usted está plagiando a Buñuel, que había hecho lo mismo en Simón del Desierto, ¿no? Y eso es un poco consecuencia de que al final somos muy parecidos, ¿no? Y ahora comiendo, estábamos discutiendo con un guionista mexicano amigo mío y planteamos un poco la idea de hasta qué punto uno hace cine para uno mismo o para los demás, ¿no? Y yo creo que al final no son cosas tan distintas. Cuando haces cine para uno mismo, en el fondo no somos tan distintos todos, ¿no? Yo creo que siempre acabas haciendo cine pensando en tu amigo Pepe, o en tu mujer María, o en tu novia, o en tu amante, o en la gente de tu entorno. Y a partir de aquí esto se extrapola al resto de espectadores que somos más o menos parecidos, ¿no? Ya sean en México, en Perú, en Mali o en China. Al final todos tenemos cosas muy parecidas.
Bueno, pues ahora sí creo que podemos retomar la pregunta a Tomás Hayes. Finalmente podemos preguntarle. A su juicio, ¿cuál tendría que ser, y tomando en cuenta su experiencia en la realización del documental Sound and System, cuál tendría que ser el papel del documentalista al acercarse a una comunidad tan diferente a la de él, como le pasó al realizar este documental en Argentina? ¿Cómo tendría un poco que retratarla y de qué manera al entrar en contacto con esta comunidad automáticamente la trastoca? Okay, está muy raro si no se entiende mucho. Está improvisada la traducción. Es como en una película de Buñuel. Estás en el escenario y de repente se abre la cortina y te das cuenta que estás en el escenario. Y dices que no sé mis líneas, no conozco mi texto. Para hablar de Sound System, siempre me ha interesado de hablar de cosas que no conozco en realidad. Usar la película para conocer algo. Y cuando hayas visto un par de películas mías, vas a ver que es así, siempre es así en realidad. Tal vez llegamos ahorita a Sound System. Por primera vez toqué el tema de identidad en una película de un espía. Se llama Balushka. Y como pasa en espías, que tomaba la identidad de una figura que realmente existaba y la amplió a una tercera persona en realidad. Y en la película que hice con él, estaba en el tren, yo enfrente de él, y me contaba cuando llegó en América del Norte, en los Estados Unidos. Estaba buscando, trabajando como este otro personaje, Knut Amos, y se había perdido en el metro y salió a una tienda de libros, entró, había una mujer en una chamarra verde, empezó a hablar con ella y salió siendo su esposa después porque se enamoró de ella. Y yo le pregunté quién se enamoró de esta mujer, cuál de las dos identidades, y él no entendió la palabra. Para él daba lo mismo, que en su profesión es como abrir cajas y sacas una identidad y sales a la calle con esta identidad y luego cierras la caja y hay que abrir una nueva caja. Eso es lo uno. Y lo otro, ustedes saben que vengo del este de Alemania y eso conlleva que después la reunión de Alemania me pasa que todas mis películas en un público alemán siempre lo reduce al este de Alemania. Cuando hago una película sobre Alemania, para todos o para muchos es una película sobre el este de Alemania todavía, aunque no es cierto ya. Y tengo que vivir con esto. Además de esto, hice una película que se llama Mi hermano. Intenté en esta conocer a mi hermano. Aunque hemos vivido juntos como niños, no hablábamos mucho, nos peleábamos. Bueno, ahora él vive en Francia, salió de Alemania, pensó que iba a morir porque está enfermo del corazón. Y un amigo de él
le ofreció que se vaya a Francia con él. Y este amigo es un doctor. Y ha sido el espía de la Stasi que nos espiaba a los dos, a él y a mí. Y resultó que ahora está viviendo con este mismo espía que le estaba espiando. Ok, ya voy bajando. Por partes. Vamos a hacer no una pausa, no les pido que salgan porque si no vamos a hacer todo un poco más largo de lo que ya ha sido. Stoppen. Vamos a continuar en el momento que Till baje. ¿Le puedes explicar a Tomás lo que va a pasar para que entienda? O sea, que va a bajar y que vamos. ¿Le pueden poner una silla, por favor? Aber macht das sehr gut, ist gut. Ja, das ist really gut. Ja. Besser als gestern, beim ersten Mal. Till hilfe uns. Till ist eine professionelle Interpreter, aber muss uns Hilfe. Bueno, gracias. Nochmal anfangen. Hola. Ein Satz, aber ich weiß jetzt nicht, wo ich einsteigen soll. Gib mir mal einen Rat. Él va a hablar. Él nos va a traducir directamente. Ja, jetzt ist es, muss ich, also ich will mich jetzt nicht wiederholen alles. Das ist jetzt merkwürdig. Aber okay. No, ¿esto no, sí funciona? Sí funciona. Ok. Bueno, un resumen muy breve. Bueno, de la última parte sobre todo estaba contando, bueno, en primer lugar que viene de la parte del este de Alemania y todavía ante un público alemán le pasa que está reducido a una obra alemana, pero del este todavía, aunque esté hablando de un alemán, de una Alemania ya reunificada, aún así le pasa y dice que bueno, tiene que vivir con esto. Luego estaba hablando de que su hermano ahora vive en Francia. Bueno, hizo una película sobre su hermano que se llama Mi hermano. Él, bueno, para conocer también a su hermano que aunque habían estado viviendo juntos, no se hablaban mucho y ahora él vive en Francia, está enfermo del corazón, vive ahí con, le invitó un señor que es médico, un doctor importante de estas cosas, y resulta que era espía en la DDR. Stasi. Ajá, exacto, de la Stasi, y les estaba espiando justamente a él, a Thomas Heise y a su hermano. Entonces ahora está viviendo en la misma casa que su espía anterior, en realidad. Da waren wir ungefähr, ja. Ich habe jetzt nicht mehr sozusagen Quintessenz davon, ich muss nur nacherzählen. Ja, okay. Muss man sehen, wie ich da jetzt wieder reinkomme. Das war ganz merkwürdig, weil man sitzt dann beim Drehen jemand gegenüber, porque en el rodaje der jemand ganz anders ist, als er in Wirklichkeit ist, oder der sich als jemand anders darstellt, als er in Wirklichkeit ist oder war. estás enfrente de alguien que se muestra muy diferente a lo que haya sido. Und das Verrückte war,
dass der Freund von meinem, also unser Freund eigentlich, der Freund von meinem Bruder, bei dem der wohnte, da auch nicht die ganze Wahrheit erzählt hatte, sondern er hatte nicht nur die eine falsche Identität als Stadtsichermann, und er hatte noch eine zweite. Y lo raro o lo más loco era en esta película, en el rodaje, que esta persona que estaba ahí enfrente de la cámara tampoco decía toda la verdad, porque solo hablaba de un personaje inventado, espía, que haya sido, pero no del otro, que también existió. Denn der Geheimdienst hatte etwas vor mit ihm, und deswegen hat er, was nicht erlaubt war in der DDR, als Spion sozusagen den Wehrdienst verweigert und kam dafür ins Gefängnis. Okay. La Stasi tenía algún plan con él y para evitarlo, como ¿cómo se dice? Bueno, no quería entrar al ejército, y por eso lo metieron a la cárcel, ¿no? Ja. Und aus diesem Gefängnis ist er dann von der Bundesrepublik freigekauft worden. Y und in die Bundesrepublik, also er konnte dann das Land verlassen. Y la parte oeste de Alemania lo compró para como su libertad de esta cárcel, ¿no? Para que pueda salir de ahí. Wie das mit vielen Gefangenen übrigens passiert ist. Como ha pasado con muchos encarcelados en este tiempo. Und dann hat er mit einer weiteren Identität in der Bundesrepublik sozusagen als Spion weitergearbeitet unter einem nächsten Decknamen. Okay. Entonces, desde entonces empezó a vivir bajo otro sinónimo, como bajo otra identidad todavía en la parte oeste de Alemania. Und wir haben das nur herausbekommen, mein Bruder und ich, weil er bei dem Interview, was wir geführt haben, oder was ich geführt habe mit ihm, weil er da seine Decknamen verwechselt hat. Also er hat seine Identitäten verwechselt, und ich habe dann darüber nachgedacht, und dann sind wir darauf gekommen. Y solo nos dimos cuenta de esto porque en la entrevista él mismo se confundió con sus identidades falsas. Y por eso das kann einem also se enteraron de esto. Und das hat dann zur Folge, dass so bei einem Film wie Baluschke, das ist dieser Film über den Spion, der nicht wusste, welcher von seinen Identitäten sich in seine Frau dann früher mal verliebt hatte, dass der dann aufhört mit einem Satz von Brecht, und dieser Satz lautet: Identität ist eine Mythe. Y así pasa que una película como esta, en la cual trata de un personaje espía que resultaba equivocándose o perdiéndose entre las identidades, termina en una frase de Brecht. Ja. ¿Cómo va? Kannst du die nochmal wiederholen? Identität ist eine Mythe. La identidad es un mito. Andererseits hat man ja doch damit eine Menge zu tun, und das Problem ist, wenn ich zum Beispiel einen Film anfange, gibt es ja eine Vorstellung der Leute, die vor der Kamera sind oder mit denen ich arbeiten will, die sie von demjenigen haben, der hinter der Kamera steht. A pesar de esto, bueno, tengo que tratar el tema porque siempre en un rodaje pasa que las personas que están enfrente de la cámara tengan también su idea de la persona que está atrás de la cámara. Also das ist eine Vorstellung, die hat zu tun mit Filmen, die gesehen wurden, mit Fernsehen, mit Erfahrungen vielleicht auch, allem Möglichen. Aber sie ist ja nicht wirklich, es ist bloß eine Erwartung. Das ist eine Vorstellung. Es una imagen que viene mucho de las películas o de la tele, de lo que hayan visto estas personas y no con la realidad, pero ahí existe esta imagen. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, zunächst mal, bevor ich etwas von Leuten will, zunächst mich selber vorzustellen. Y por eso empecé siempre antes de preguntarle a la gente quiénes son, de realmente hablar un poco de mí. Also nicht indem man nicht durch Sprechen, sondern durch Filme zum Beispiel, indem ich ihnen einen Film zeige und sage, wenn der gefällt dann und der meint, wir können mit mir arbeiten, dann ist okay und dann machen wir das. Más bien, sobre todo, en lugar de hablarles, les muestro mis películas y luego les pregunto cómo les haya
gustado y en base a esto podemos hacer una película juntos o no. Und das habe ich das erste Mal herausbekommen, dass das ganz gut ist bei einem Film, der heißt Stau, da habe ich schon mal, glaube ich, drüber geredet, das ist über Neonazis in Deutschland, über junge Neonazis, das war 1992. Y por primera vez me di cuenta que esto funciona en una película que hice sobre unos chicos neonazis en Alemania en el 92. Und ich wusste von ihnen sehr wenig, aber es hat mich interessiert, weil ich ja sozusagen auch mit denen in Konflikt kam, wenn ich ihnen nahe kam. Y me interesaba mucho este tema porque yo también me sentí muy conflictuado cuando me acerqué a ellos o me los encontraba. Und das war die Frage, wie nähert man sich einander? Y era la pregunta cómo uno se puede acercar al otro. Und es war so, dass der Film in Sachsen-Anhalt gedreht werden musste, weil von dort das Geld kam. Y esta película se tenía que rodear en Saxonia. Und da gibt es eine Stadt mit einem Stadtteil, der heißt Halle Neustadt. Y ahí hay un distrito que se llama Halle Neustadt. Das ist eine Industrieansiedlung, und diese Neustadt ist gebaut worden als Schlafstadt für die Arbeiter eines sehr großen Chemiekombinates Leuna. Es una ciudad con mucha industria y esta parte de la ciudad ha sido construida exclusivamente para todos los trabajadores, para que tengan donde vivir. Und ich wusste von ihnen nichts, ich wusste nur von einem Sozialarbeiter, dass es eine Kneipe gibt, wo die immer sind und wo sich niemand reintraut. Y no sabía nada de ellos, nada más de un trabajador social que sabía del bar donde siempre se encontraban. Aber ich musste da nun hin und bin dann halt dahin gegangen und traf auf dem Weg dorthin eine Frau. Und die Frau fragte mich, ob ich auch in diese Kneipe gehe. Und ich sagte ja, und da sagte sie, das ist schön, da ist mein Sohn drin und ob ich den nicht rausholen könnte für sie traut sich da nicht rein. Und damit hatte ich einen Grund und bin dann da reingegangen. Y en el camino a este bar me encontré a una mujer que me preguntaba si iba a este bar y yo le decía que sí, entonces me pidió que, me dijo que ahí estaba su hijo y me pidió que le podía sacar de ahí. Und entonces tenía una razón dort gefragt nach dem Jungen, den Namen, den sie mir genannt hatte, und der soll mal rauskommen zu seiner Mutter und so hatte ich also einen Grund und stand da ganz normal am Tresen und trank dann ein Bier. Entonces tenía una buena razón, entraba, estaba en la barra, tomaba una cerveza y preguntaba por este chico y que salga ahí con su madre. ¿No? Und dann bin ich jeden Tag dahin gegangen und habe das wochenlang betrieben und immer meine 2, 3 Bier getrunken und dann bin ich wieder gegangen und habe gedacht, irgendwann fragt jemand, wer bist du? Y desde entonces empecé a ir diario para allá, tomar mis 2, 3 cervezas ahí y pensé, pues algún día alguien me va a preguntar qué estás haciendo aquí. Ich war ja fremd. Porque era extraño ahí. Und es war dann auch so. Eines Tages stand ein anderer dort auch noch am Tresen und der hatte Zahnschmerzen und über diese Zahnschmerzen sind wir dann ins Gespräch gekommen und über diesen einen mit den Zahnschmerzen kam ich mit den anderen ins Gespräch und so ging das dann. Y así pasó, después de un tiempo hay otro señor en la barra, le dolían los dientes y entonces hablábamos de esto y eso llevaba a otra cosa y así conocía a otras personas también. Und irgendwann fragten die Leute dann, ja, was machst du denn hier in Halle? Und da habe ich gesagt, ich überlege, ob ich einen Film drehe und da war das Gespräch wieder beendet. Y entonces la gente me preguntaba, ¿qué estás haciendo aquí en Halle? Y entonces les dije, pues estoy pensando hacer una película y ahí ya terminaba la conversación. Wollten sie natürlich nicht. Porque eso obviamente no querían. Und dann habe ich ihnen einen Film von mir gezeigt, einen sehr persönlichen, wo ich sozusagen angreifbar bin. Entonces les mostraba una película mía muy personal, donde estoy, sí, como, donde me pueden atacar fácilmente. Und dann haben sie getagt, also haben beraten miteinander und dann haben sie beschlossen, sie machen diesen Film. Und dann haben wir diesen Film gemacht. Entonces lo discutían entre ellos y llegaban al acuerdo de que sí querían hacer la película. Und letztlich war die Situation im Sonnensystem nicht sehr viel anders. Y al fin de cuentas la situación en Sonnensystem no era muy diferente. Wobei dazu kam, dass ich keine Sprache hatte, also mich eigentlich nicht erklären konnte. Pero en este caso yo no tenía el idioma como herramienta, entonces eso fue otra cosa más. Und ich auch fast nichts wusste, also außer vielleicht einer halben Seite, die ich vom Goethe-Institut bekommen hatte.
y casi no sabía nada acerca de ellos, menos una media página que tenía del Instituto Goethe. Und ich habe mich auch nicht im Netz groß erkundigt, sondern ich habe gedacht, es ist besser, man versucht dort zu leben und das sozusagen von Beginn an kennenzulernen. Y tampoco buscaba mucho en internet, pensé que era mucho mejor ir nada más a vivir ahí y conocer así, de esta manera. Also offen zu sein und nicht eine Vorstellung von etwas anderem zu haben. Estar totalmente abierto y no llegar ya con una idea hecha. Sodass auch das Gegenüber, also die Koschas in dem Fall, sehr langsam und sehr vorsichtig sozusagen ihre Identität zeigen. Also mir zeigen in dem Fall. Y darle chance al otro que muy lentamente, poco a poco, pueda mostrar su identidad. Sodass es einen Anfang gibt und nicht mehr, ja. Que haya un inicio. Und das fällt mir vielleicht dazu ein. Y no un guión, ¿no? Das ist das, was mir jetzt dazu einfällt, so etwas aus der Luft heraus, weil ich den Anfang ja nicht mitbekommen habe von der Diskussion. Eso es lo que me viene ahora la gente acerca del tema, a pesar de que no entendí todo el principio de la plática. Bueno, pues una disculpa, dile que una disculpa por todo el desastre inicial con el idioma. Ich bin das gewöhnt. Also está bien, ya está acostumbrado. Ya está acostumbrado. A cosas así, no era en este lugar, pero en general. Bueno, entonces la siguiente pregunta sería para Alejandra Isla, que me gustaría que me hablara un poco sobre qué herramientas tiene el documentalista para alejarse del cliché y del folclorismo al retratar culturas que le son ajenas, cómo mantener el foco y la profundidad en el proceso de realizar un documental. Sí, bueno, pues primero quiero agradecer a la organización de escenarios por esta invitación, realmente me complace mucho estar aquí compartiendo con ustedes y sobre todo tener el chance de ver tan buenos documentales. Me pasaron ustedes 4 documentales, Corumbiara, Los Pasos de Abraham, el film de Thomas, el Sistema Solar, y que no sé si ya los vieron todos estos, pero realmente yo me quedé muy asombrada y muy gratificada de ver tanto el de Isaac y la Cuesta. Son 5 documentales asombrosos que lo que me provocaron fue una vez más constatar las enormes posibilidades narrativas del documental de hoy. Creo que esta es una de las partes que están intensificando el interés del público o de quienes quieren o queremos seguir haciendo documentales, de ver toda esta gama de posibilidades narrativas en las que yo creo que no se puede establecer una receta, una fórmula y decir que se debe hacer así o así. Justamente en estos documentales que vi hay dispositivos narrativos tan peculiares, tan diferentes, tan propios de la mirada de cada uno de los realizadores, que igual es contundente y entrañable e impresionante un documental sin palabras, como es el caso de Thomas, el documental del Sistema Solar, como por ejemplo el de Corumbiara o el que es un documental hecho a lo largo de creo que más de 20 años, en el que la palabra tiene mucho peso, mucho poder, que rompe también con este prejuicio que muchas veces hemos expresado acerca de nuestra necesidad de renunciar al exceso de cabezas parlantes, ¿no? Y que yo creo que no deberíamos de desdeñar a la palabra en el documental. Tiene un peso, tiene un valor enorme y todo depende cómo lo utilicemos. Y por ejemplo la película de Iñaki La Cuesta, que es también asombrosa porque rompe estas fronteras entre lo real y lo ficticio, ¿no? O sea, es una propuesta sumamente interesante que la hemos visto en otras obras y que tiene su propia singularidad. Entonces yo creo que en esto de no caer en clichés, o sea, el documental es muy difícil con todas esas enormes posibilidades que tenemos ahora de ser repetitivos. O sea, yo creo que cada uno de los realizadores, cada quien
con su propio proyecto, va encontrando un dispositivo narrativo y cada documental que hacemos tiene también y nos pide una manera de contarlo. De manera que uno es difícil, bueno, cada quien, yo no puedo decir hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. En mi experiencia, cada documental me ha mostrado un camino diferente. En una época yo me daba mucho por investigar, profundizar hasta que llegara esta parte de llenar y inclusive de saturarme de información para después de ahí filtrar, colar, refinar y quedarme con lo esencial, que es un procedimiento que me gusta, porque es enorme mi curiosidad cuando un tema me llama la atención. Pero ahora, por ejemplo, estoy trabajando de una manera mucho más intuitiva y incluso deliberadamente me he despojado de esa necesidad de estar investigando todo lo concerniente a ese tema. Me estoy dejando llevar por mis personajes, me estoy dejando llevar por las situaciones. Es un dispositivo distinto y seguramente otro que haga me va a pedir otra manera de narrarlo, otra manera de abordarlo, otra manera de proceder a lo largo de este camino del acercarse a los otros. Que es aquí donde yo encuentro una fascinación, porque esa es la verdadera aventura que a mí me atrae haciendo documentales. Cómo establecer un vínculo, cómo ligarme, qué es lo que va a pasar en esa relación que establezco desde el primer día en el que empiezo a trabajar con el otro, con los otros. Hasta dónde va mi dispositivo y mi estrategia a ser intrusiva o va a ser casi inadvertida, o sea, ¿qué me propongo yo? Y otra cosa es lo que sucede, que siempre suceden sorpresas y por eso el documental ya sabemos que es impredecible, pero todo eso que vamos tejiendo desde esa primera decisión de trabajar con el otro y con los otros, creo que es una de las partes más fascinantes de hacer un documental, porque son relaciones humanas que luego pueden perdurar durante años, ¿no? Hacer un documental pues no tiene los mismos tiempos, como sabemos, de hacer un trabajo por encargo para televisión, ¿no? Nos podemos pasar meses y años vinculados a ese tema, vinculados a esas personas. Estamos dando mucho de nuestro tiempo, de nuestra vida y ellos a nosotros. Entonces ahí se tejen unas relaciones complejas, a veces verdaderamente divertidas y extraordinarias, a veces complicadas y sorpresivas, pero eso es parte de lo que en mi caso me atrae de hacer un documental, de estar en contacto con esa condición humana y que se me revele y se me deja revelar por la confianza que depositan esos otros en mi palabra y en mis propuestas, y por lo que también se va revelando de mí, de ese desconocido, esa parte desconocida también que uno tiene, y que en esa identificación o en esa relación con los otros vamos descubriendo también mucho de nosotros mismos. Ese es un viaje interior que también el documental nos propicia en cada una de estas experiencias. Y yo creo que ahí lo que a mí sí me preocupa en los tiempos de ahora con el documental es la cuestión ética. O sea, me preocupa la cuestión narrativa. ¿Cómo contar esta historia? ¿Cómo acercarme a estos personajes, a estos otros, que son incluso tan diferentes a mí? Y que yo pueda encontrar la manera tanto de disfrutarlo, de enriquecernos mutuamente, de mantener una relación respetuosa, productiva, creativa, y que llegue a buen puerto. Y la parte ética está muy presente aquí, ¿no? Entonces, para cada documental, yo pues he tenido que armar mis propias estrategias. Por ejemplo, en el caso de los mushes, pues tuve que tomar muchísima cerveza para estar cerca de ellos. Y eso la verdad que nos unió muchísimo y tuvieron más confianza. Eso no me dio ningún trabajo, por supuesto. Y así ha sido en cada caso algo diferente, ¿no? Depende del personaje, de los personajes, de la situación, del lugar. Y creo que lo que yo más he disfrutado es cuando esos vínculos que establezco con estas personas, con estos seres humanos que me enseñan tanto y que también pueden dar muchos dolores de cabeza, se vuelven realmente fructíferos y podemos seguirnos encontrando y reencontrando en el camino, ya fuera del contexto del documental, fuera del cine, fuera de las presentaciones, y podemos como seguirnos con gusto, seguirnos
de una manera pues sincera, amistosa. Eso es lo que a mí me parece más gratificante, ¿no? Y bueno, pues cada quien tiene sus apegos, sus necesidades, sus preferencias. En mi caso, en los últimos años he estado como mucho más ligada a la cultura ismeña, en el Istmo de Tehuantepec. A mí me parece una zona increíble para trabajar ahí. Nunca he hecho un documental fuera de mi país, aunque me encantaría hacer uno en Japón, por ejemplo. Pero este país tiene tal caudal de historias, tal potencial de personajes y de situaciones que el tiempo no me va a alcanzar, ¿no? Para todos los temas que me gustaría realizar en documental. Y lo mismo pasa con muchos colegas, amigos, ¿no? Que están en este desafío de retratar un país, sobre todo en estos tiempos tan oscuros, ¿no? Que se nos presentan también un montón de temas en los cuales, yo insisto, hay que tener mucho cuidado con esta actitud ética, ¿no? Hacia los personajes con los que trabajamos. Estas personas necesitan saber qué traemos, cuál es nuestra propuesta, hasta dónde va a llegar este trabajo, y evitar esos malentendidos que luego se pueden pagar caros, o evitar también la falta de claridad, ¿no? A mí al menos esto sí me ha dado resultado, en el sentido de que trato de aclarar muchas cosas desde el principio y de no jugar chueco, pues, o sea, sabemos hasta dónde podemos llegar. Hay muchos mitos, hay muchos prejuicios acerca de, ahora con esta explosión del documental, mucha gente con la que trabajamos piensa que nosotros, los documentalistas, somos como que vamos a hacernos ricos también, como que vamos a tener dinero y vamos a hacer mucha lana con las películas. Entonces, bueno, hay que aclarar tantas cosas, pero creo que el cómo contar la historia, el cómo establecer estos vínculos y la cuestión ética, para mí, son de las prioridades y de las cuestiones que me preocupan más. Y en el caso de la narrativa, creo que lo más nutritivo es ver muchos documentales, tan buenos documentales como los que podemos ver aquí en escenarios, en los festivales que tenemos aquí en México, que son pocos, pero hay muy buena calidad. Y bueno, como sabemos, ya es casi Vox Populi, al menos aquí en México, que el documental está dando mejores resultados que la ficción. Y yo creo que así es, ¿no? O sea, lo que falta es que el documental se vea en más espacios, que prolifere por todas partes, y todos los esfuerzos que se están haciendo de parte de los festivales, de este tipo de eventos, pues están en este camino, ¿no? Porque aprendemos viendo, ¿no? Y aprendemos mucho más viviendo, ¿no? Viviendo las vidas que de alguna manera nos permiten vivir esos protagonistas que son los otros y que son los que seleccionamos y con los que vamos a compartir un trecho de nuestra vida. Y bueno, pues es por ahí la exploración, es por ahí el viaje, es por ahí el gusto y la pasión que uno le da a esto de contar historias de la realidad. Muchas gracias. Bueno, y la siguiente pregunta es para Virgilio. Gracias. Que me gustaría preguntarte, hay una tendencia en el documental contemporáneo al tratar al otro de una manera cada vez más distante al documental etnográfico o antropológico clásico, ¿no? Como menos solemne, incluso autocrítico de las estrategias indigenistas, como es el caso del documental Corumbiara, o más enfocado al mundo de los afectos y la sensibilidad, y no tanto de la razón, como en el documental de Thomas, ¿no? ¿A qué se debe esto? ¿Qué influencias piensas que están sucediendo en estos realizadores? ¿Cuál es este cambio de tendencias? Desde luego, permítanme agradecer a Escenarios la posibilidad de estar con ustedes esta tarde aquí. El tema da para muchísimo, porque el asunto de la identidad ha sido tratado muy seriamente por investigadores, filósofos, poetas,
desde hace muchos años. Y es sobre todo, como ya lo dijo ahora bien Alejandra, un asunto ético, un problema ético. Sobre todo en un país hundido en el salvajismo como es hoy el nuestro, en donde el otro, que es la referencia de mi identidad, mi posibilidad de reconocerme en él como ser humano, no existe más que como cadáver posible, como asesinado a la mano, por cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier parte. Estamos justamente negando la posibilidad de reconocer nuestra humanidad en los demás. Y esto cotidiana y bárbaramente demostrado. No hay necesidad, aunque tenemos que cumplirla, los que estamos en esto, de hacer documentales para preguntarnos quiénes somos. Es una interrogante que debiéramos plantearnos y resolver a la hora de subir al automóvil o de caminar por cualquier plaza pública, en donde el otro no es más que un obstáculo que hay que atropellar, del cual hay que deshacerse cuanto antes, sin siquiera preguntarnos quién es. En esas estamos, en este país, y por eso, mucho más que un problema político, nos encontramos ante un problema de ética. Si uno no se reconoce en el otro, como en el espejo con el que tratamos a cada instante que nos vemos frente a él, frente a ella, está uno sin identidad verdadera. La verdadera identidad es el reconocimiento de la existencia del otro. Por eso es tan fácil ver los defectos de las personas, porque ante cada persona estamos como ante un espejo. Somos siempre el otro, aunque no lo queramos reconocer, aunque no seamos capaces de verlo. Quisiera responder brevemente la pregunta que me hace Luciana respecto a los dos documentales y plantear también algunas ideas generales y otras específicas en los escasos minutos que tenemos para exponer. En Sonny Steam reconozco desde luego una enorme calidad narrativa que proviene del cuidado con el que Thomas lleva a cabo la producción de la obra. Hay una intención de plantear la belleza como una razón de ser de la mirada del realizador. La belleza de la naturaleza, la armonía de los seres que la pueblan, la condición humana reflejada sobre todo en la manera de resolver los problemas de la sobrevivencia cotidiana. Es decir, cómo producir el alimento, de dónde proveerlo, cómo tratarlo, cómo matar una vaca, desollarla, deshuesarla, cortar la carne, abrir la tierra, hacer los ladrillos, cuidar la madera, hacer los muebles rústicos, fijar la mirada siempre en el trabajo. Hay un personaje de su obra, de este documental, que es el trabajo. Y hay algo que caracteriza, y ya lo mencionó antes también Alejandra, a la obra de Thomas, el silencio. Un silencio para mí incomprensible. Algunas de las opiniones que ahora abierto provienen de mi experiencia como antropólogo y periodista que he vivido a lo largo de 14 años entre las comunidades indígenas del sureste de México, haciendo la televisión y la radio de los estados de Quintana Roo y de Oaxaca. La televisión en Oaxaca la realizamos en las 16 lenguas indígenas que se hablan en el estado, más el español. Y por lo tanto el problema de la identidad con el grupo al que no pertenecemos, en este caso el de la etnia indígena, que es la que Thomas va a buscar con sus cámaras a una región de Argentina, aparece como el problema a resolver con la cámara y con la intención que mueve a la cámara. Hay en la película de él una distancia
establecida desde el primer momento entre el grupo al que observa y la mirada del observador. Incluso esa distancia está determinada o subrayada por el tipo de planos que emplea, justamente el del largo plano o el del mediano plano, pero siempre a tal grado distante que el primer rostro que aparece en la película sobre la etnia que está moviendo al cineasta a acercarse a ella, aparece a los 20 minutos de haber empezado la película. Ya hemos visto a la naturaleza, algo del trabajo de un hombre en la tierra, con un hijo suyo, pariente suyo, ayudante, pero el rostro del hombre no lo vemos sino 20 minutos después. Y por cierto, no es el rostro del que parte la tierra, sino el de un tendero que le vende algo al niño que va a buscar a una tiendita del pueblo. Esta distancia entre el observador y los observados habla mucho de la actitud que los documentalistas europeos, sobre todo europeos, mantuvieron durante muchos años respecto a la manera de acercarse a las comunidades o las etnias indígenas u originarias. Es una distancia que en el caso del documental de Thomas no se rompe sino hasta casi el final. No sabemos, yo no sabía, hasta dónde la consecución de una escena tras otra, una secuencia tras otra, casi siempre en medianos y largos planos, sobre todo respecto al trabajo y la manera, ya lo dije, de resolver la sobrevivencia cotidiana mediante la labor minuciosa, estupenda, perseverante, de gente noble, de gente que está haciendo su vida de la manera más honrada a partir del trabajo. A lo largo de casi 100 minutos, no sabemos hacia dónde lleva. Hay desde luego un respeto por los seres humanos. Lo que no veo es la afiliación a esa humanidad. La mirada se encarga de mantener la distancia entre este que soy yo y esos que están allá, esos otros a los que yo estoy viendo. Solo hacia el final, cuando la cámara empieza a recorrer, después de ver a este mundo casi idílico en que todo se resuelve de manera armónica, en donde incluso podemos en largas secuencias observar a los microbios y los insectos caminando en primer plano sobre una tabla de una cerca. En ese mundo en que todo ocurre de modo, digo, casi armónico, de pronto la cámara se pasea en un largo recorrido en las orillas de alguna ciudad argentina, probablemente Buenos Aires o la que sea. Al fondo los grandes edificios y acá, en el plano primero, el hacinamiento de las casas donde los miserables que llegan de migrantes a los centros urbanos de nuestros países hacen o tratan de hacer la vida. Recorriendo la cámara largamente. En ese momento la metáfora aparece como la razón de la película, casi al final. Ahí están los mismos que estaban en el campo, aunque no se les vuelve a ver, sino solamente a distancia, en un plano largo, recorriendo rápidamente la cámara, el caserío de los hacinados por la miseria a las orillas de las ciudades. Allí, esos mismos que no tuvieron rostro tampoco en el otro relato, aparecen como una referencia. Son los mismos quizás. Y aquí el mensaje del documentalista. Son los mismos que han dejado la tierra donde viven, pero queda abierta la pregunta, una pregunta que pareciera ser la razón quizá de otro documental. ¿Por qué si todo era tan armónico en la vida de la comunidad indígena a la que se refiere el documental, hoy están hacinados de manera obsecuente, subyugada en los centros urbanos, creando los cinturones de la miseria
de nuestros países y de nuestras ciudades. ¿Por qué lo dejaron? Si todo estaba tan bien. ¿Qué hacen acá? En todo caso, la pregunta queda abierta. En el documental Corumbaria, el realizador, tengo que discutirlo, lo estuve discutiendo con él mientras veía la película, hablando como lo hace uno a veces a solas. ¿Por qué llevar a cabo una investigación documental por vías tan equivocadas como buscar, como lo muestra la película, el origen posible de una etnia que ha sido diezmada, masacrada, para que ocuparan sus espacios territoriales los latifundistas brasileños en la Amazonia? Y empiezan buscando el origen de ellos en el piso, en el pasto, y encontrando una chacharita, una vasija semi rota, que les indica que allí hubo una etnia. Antropológicamente eso es tan ridículo que uno dice, no puede ser. No puede ser que se esté planteando una investigación sobre una etnia y diciendo que ésta existió porque se encuentra aquí una chacharita. ¿Dónde está la posibilidad de la documentación y de la testimonialidad? Que no aparece en el documental sino hasta el mero final. Hasta el mero final el documentalista dice, luego me di cuenta que había testigos de lo que yo estaba investigando. Estoy investigando cómo desapareció posiblemente una etnia de la que ni sabe el nombre. Todo esto lo puede uno discutir desde la antropología o desde el periodismo de investigación. Y sin embargo, reconocer que estamos ante un documental conmovedor. Porque finalmente, la ética que mueve al documentalista hace aparecer la razón de fondo de su búsqueda, que es, aquí los seres humanos desaparecieron, los de estas etnias, a partir de la ambición empresarial de los miserables que pueblan nuestras tierras a nombre del capitalismo y de la empresa brutal de destruirlo todo, para explotarlo todo y desaparecerlo todo. Pero esta verdad así con toda crudeza planteada aparece solamente más allá de la mitad de la película. Y aquí me planteo, ¿por qué los documentales han llegado a ser tan largos? Como para que a la tercera parte de la película la gente se esté preguntando, si no es experta o interesada directamente en estos temas, ¿qué hago aquí? Porque la abundancia de tiempo a veces que se convierte en abundancia de datos o de información de la que se podría prescindir. Y el lenguaje periodístico del documental se pierde a partir de una prolongación inusitadamente larga de la película. No sé, me dicen que hay razones que tienen que ver con la exhibición de las películas y el tiempo que los exhibidores están exigiendo para que comercialmente sean explotables. Pero si así es, ¿por qué no lo hemos peleado? ¿Por qué no hemos peleado que sean otros los criterios que rijan la exhibición? Y aquí menciono rápidamente la relación entre documental y periodismo de investigación. Y por eso mi inquietud respecto a lo prolongado de las películas, pero también a lo que debe guiar, yo creo, a todo documental, como a todo periodista de investigación, a todo documentalista, que es la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad acerca de un hecho del cual puede haber documentos, datos, testimonios, referencias, existencias concretas y que puede ser comprobada. El documentalista debe comprobar a cada paso lo que busca. Porque en el fondo, igual que con el periodismo de investigación, lo que el documentalista busca es acceder, entrar, penetrar a un campo específico que está prohibido. No se quiere hablar de él. Hay secreto o silencio o silenciamiento en relación a algún tema. En este caso, por ejemplo, las etnias indígenas de Argentina y de la Amazonia en Brasil. Allí se ha hecho el silencio desde los años 70 que empezó
el degollamiento colectivo de las comunidades indígenas amazónicas para que entrara la empresa privada a explotar sus recursos. Desde entonces hay información, mucha información. Hay muchos libros publicados que no se vale que el documentalista no hubiera acudido a ellos. Si el documentalista es un investigador, como el periodista de investigación, es un investigador antes que nada. Y entramos a lugares a donde no quieren que entremos. No quieren que se sepa de muchas cosas que ocurren en una sociedad como la nuestra, como las nuestras. Por lo tanto, el documentalista y el periodista de investigación entran a terrenos prohibidos. Primera característica. Además, como característica muy propia, siempre proviene la investigación del documentalista o del periodista de investigación de una iniciativa propia, personal. No se lo dan como orden nunca, ni los empresarios, ni los jefes de prensa, ni los directivos de un periódico, ni de ninguna institución. El periodista y el documentalista quieren entrar por iniciativa propia a un terreno prohibido. Tercero, se trata siempre de entrar no a cualquier terreno prohibido, sino a aquellos que tienen un gran interés para la sociedad. En ese sentido, ambos buscan la revelación a partir de la investigación para poder servir a la sociedad. Es decir, no se trata de investigar la vida privada de nadie porque está prohibida, o meterse en el chismorreo que hoy ocupa a buena parte del periodismo de este país, sino investigar para servir a la sociedad respecto a la comprensión de sus problemas. Pero el documentalista también, con su trabajo de la búsqueda de esa verdad oculta, está peleando el derecho de la sociedad a saber. Hay algo que se le escatima o se le escamotea permanentemente en un país como el nuestro a la sociedad, su derecho a saber. Y de ahí que el trabajo documental busque en su investigación ir más allá de la apariencia de las cosas, como lo hace finalmente en Corumbaria el director, el autor. Luego de varios titubeos, para mi punto de vista, varios equívocos, desde el punto de vista de la investigación en sí, de luego de varios titubeos, se da cuenta que lo que está viendo debe haber mucho más de atrás de lo que él está mirando. Y se va a buscarlo por otras vías. Y curiosamente se encuentra con la documentación testimonial, con el testimonio de gente que sabía que esa etnia estaba desaparecida. Y que incluso había gente que había visto asesinatos de indígenas. En esta búsqueda de la verdad y de la comprobación de la verdad, ir más allá de la apariencia de las cosas mueve constantemente al documentalista. Pero en todo caso, aquí me quedo. Solamente señalo para concluir que en ambas actividades, la del periodismo de investigación y la del documental, yo creo que el asunto de ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Ante quién estoy? Son preguntas que constantemente tienen respuesta. La respuesta que le demos nos convierte en seres civilizados y en autores de obras que valgan la pena o no. Gracias. Muchas gracias. Para las preguntas del público. Bueno, pues vamos a empezar las preguntas hacia el público. Tienen que ser breves, por favor, les pedimos. Una pregunta. Bueno, una pregunta y un comentario, son breves. Y bueno, yo estoy de acuerdo con que estamos frente a un gobierno de vampiros que no quiere ni le interesa verse al espejo, nada más para como comentario. Y
Y bueno, la pregunta es más en términos del lenguaje, pero sobre todo el enfoque es como la experiencia. ¿Cuál es, y es la pregunta para todos, ¿no? ¿Cuál es su experiencia con la palabra fragilidad en relación al cine? Fragilidad. No sé quién quiere contestar la pregunta. Pues yo creo que la mala calidad, ¿no? Un cine mal hecho es frágil. ¿Tú quieres decir algo? ¿Sí? No, a ver un momento, Tomás quiere decir algo. Also wenn ich das richtig verstanden habe, die Frage nach der Zerbrechlichkeit. Es gibt eigentlich will ich nur mit einem Zitat antworten. Es gibt im Galilei von Brecht einen sehr schönen Satz und der lautet, der Mensch ist brüchig, nicht brüchig genug. Ok, sí entendí bien la pregunta que se trata acerca de la fragilidad en el cine. Yo quiero contestar nada más con una cita de Brecht que va así: Der Mensch ist brüchig, nicht brüchig genug. El humano es frágil, no suficientemente frágil. Denn das Problem ist, dass der Mensch so viel aushält, macht ja auch möglich, dass man so viel mit ihm anstellen kann. El problema que aguanta tanto el ser humano también conlleva a que se le hace tanto daño. Und das ist etwas, worüber man dann auch Filme machen kann. Y se puede hacer cinema acerca de este asunto. Acá, por acá. Bueno, digo, antes que nada se agradece la pluralidad y la diversidad de la mesa y digamos la libertad con la que se asumió un poco los cuestionamientos. Creo que en ese sentido fue muy rico. Pero digamos que haciendo un esfuerzo por tratar de vincularlo al tema de identidad en términos de la experiencia que han tenido. Al principio se apuntaba, me parece que Iñaki lo apuntaba acerca de las restricciones, un poco de esta postura que defiende el que solo las personas, digamos, de los países de origen o digamos que estén relacionadas en primer término con los temas son las que tienen la valía para poder hablar de ellos. Y digo, en esa medida se condena un poco a los que vienen de fuera o tienen un vínculo menos cercano para poder hablar a profundidad de los temas, ¿no? En ese sentido, el tema de la identidad se trata mucho en términos de hablar de temas que quizá pueden parecer muy lejanos, pero a través de un proceso personal quizá los propios cineastas están hablando de sí mismos. Entonces, a final de cuentas, estas motivaciones o estos móviles que parten del tema de la identidad o el tema más personal, más autoral, ¿cómo los vinculan y qué tan conscientes han llegado a ser de qué es de ese tema o qué parte de esa, digamos, de ese universo es lo que está vinculado directamente con ustedes a partir de su experiencia y de su identidad? Es decir, qué tan conscientes son de eso o si es algo que van descubriendo conforme se desarrolla el proceso. Es una pregunta abierta, no sé quién la quiera contestar. No, escuchándote pensaba en lo que decía John Keats, ¿no? el poeta, que decía que los poetas son personas sin identidad, sin una personalidad marcada, que son como electrones que se cargan en función de lo que hay adelante, ¿no? Y yo creo que, al menos como cineasta, siempre me he sentido un poco igual, sin una personalidad marcada y simplemente reacciono a lo que me encuentro enfrente. Siguiendo con esta idea, creo que a veces el equívoco sobre el documental viene dado respecto a la naturaleza del documental, ¿no? Viene dada por el hecho de que todo lo que no es cine, novela, se mete en el saco del documental. Y dentro del documental nos encontramos con películas con vocación de periodismo, de periodismo informativo, de investigación, pero también con películas que quieren ser poesía, que quieren ser ensayo, que quieren ser autobiografía, que quieren ser crónica. Y esto hace que se hagan géneros muy distintos, ¿no? Y hablamos del documental como si fuera un género, cuando todos entendemos que dentro de la ficción hay 40, 50 géneros. En el documental los hay incluso más, ¿no? Y esto a veces crea ciertas confusiones de personalidad, ¿no? Somos a veces un poco esquizofrénicos. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿O contestar la pregunta?
La pregunta tiene que ver con el tema de la identidad y de la ética que está tratando. Hay dos ejemplos de documentales bastante conocidos, los dos casualmente norteamericanos. Uno de los años 50, me parece, que una pareja tiene unos quintillizos, se arma una conmoción en el país y alguien hace un documental y les despedazó la vida a esta familia porque la sociedad, por muy buenas intenciones que haya tenido, se volcó sobre ellos y prácticamente deshizo su privacidad y les creó muchos problemas. El otro, el documental F de Fraude, de Orson Welles, que hace sobre el falsificador Émile Renoir, que había podido pasar desapercibido durante mucho tiempo. Después del documental, obviamente se revela toda esta práctica de falsificación del arte y al año y medio Émile Renoir está en la cárcel y termina suicidándose, y parece que en parte por consecuencia pudo haber sido, ¿no?, el documental. Entonces, la pregunta va en el sentido de, a través de la práctica que tienen ustedes del documental, si en algún momento se plantean la responsabilidad de lo que es poner a una persona frente a la pantalla y de las consecuencias que esto puede llegar a traer. ¿Alguien que quiera responder esta pregunta? Yo diría que constantemente, es una pregunta que me parece imprescindible hacérsela, ¿no? Incluso, no sé, estaba pensando en mi maestro Joaquín Jordán, ¿no?, que hizo una película sobre un caso de pederastia, en el caso del Raval, y él defendía al pederasta en este caso, y cuando este le pidió que eliminara la entrevista que articulaba toda la película, la eliminó y perdió 2 años de trabajo por respetar la opinión de este personaje, sabiendo que se equivocaba, que en realidad la película le ayudaría. Pero en este caso siempre hacemos apuestas un poco a ciegas, ¿no? O sea, que no hay respuestas definitivas, nunca sabemos si haremos el bien a una persona o le destruiremos la vida, y porque no lo podemos saber. Entonces apostamos y corremos el riesgo de equivocarnos muchas veces, ¿no? Yo creo que en la ficción también pasa eso. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es una pregunta muy importante. Wie man das macht, weil es gibt eine Anekdote oder eine Idee, was ist Dokumentarfilm? Dokumentarfilm heißt, dass man zu Leuten geht und das Licht anmacht und dann geht man wieder weg und lässt die Leute im Licht sitzen. Hay una idea del documental, una imagen que uno va ahí con la gente, enciende la luz y se va y se apaga la luz. Am Ende wird das Licht wieder ausgeschaltet. No, la luz se queda. Uno va, enciende la luz y la luz se queda. Also Dokumentarfilm funktioniert auch wie ein Katalysator. El documental puede funcionar como un catalizador. Das ist das meine Erfahrung, wenn es um Personenbeziehungen geht. Esa es mi experiencia en cuanto a las relaciones entre las personas. Also ich würde behaupten, wenn man mit einem Ehepaar einen Dokumentarfilm macht und es ist in der Tendenz kriselt es in dieser Beziehung, dann ist die Beziehung schneller zu Ende nach dem Dokumentarfilm. Por ejemplo, si haces una película sobre una pareja y ya están en crisis, la probabilidad de que se separen después de la película puede ser más grande. Por irgendetwas anderes. O otra cosa pasa. Und ich habe mir angewöhnt, das so zu machen, dass ich, wenn ich anfange mit Leuten zu arbeiten, dass ich ihnen sage, dass es nur dann Sinn hat, miteinander zu arbeiten, wenn sie sich absolut sicher sind. Also wenn sie nicht sagen, man soll etwas weglassen oder so, sondern wenn man 100%, wenn sie sich darauf einlassen und dieses Vertrauen haben. Und wenn sie es nicht haben, dann sollen sie es sein lassen. Yo me acostumbré a hablarles desde un inicio muy claramente, y si no están a 100% seguros de querer hacer la película, no la hago. Weil Dokumentarfilm ist auch wie Hosen runterlassen, also man kann das nicht, das ist einfach so. Porque un documental en realidad es así como bajar los pantalones, así es.
Und das müssen die Leute wissen, die vor der Kamera sind, und dass es auch nicht immer lustig ist und dass es auch nicht immer Spaß macht und dass man auch sehr in Konflikte gerät miteinander. Y la gente que está enfrente de la cámara tiene que saberlo al 100%, que no siempre es chistoso eso, no siempre es agradable, es así. Ich verwende sehr viel Zeit darauf, das klarzumachen, dass man sehr genau wissen muss, auf was man sich da eigentlich einlässt. Dass man sich nicht mehr verstecken kann, wenn man einmal damit angefangen hat. Yo ocupo mucho tiempo en esto, de aclarar precisamente este asunto, que hay, bueno, sí, que puede tener consecuencias. Das ist also auch eine Entscheidung der Protagonisten, das ist nicht nur die Entscheidung der Dokumentaristen. Entonces también es una decisión de los protagonistas, no solamente del documentalista. Bueno, pues ahora sí vamos a tener que terminar. Les agradezco mucho a todos los ponentes de la mesa y a todos ustedes por estar aquí presentes. Muchas gracias.